Es día de fiesta en Amatitlán. Las famosas bengalas lucen su colorido y el ritmo de su tradicional baile. La banda estudiantil ameniza el acto cívico y hay felicidad en los rostros de los niños y niñas que se encuentran en el estadio municipal. Pero hoy los amatitlanecos, a diferencia de otras celebraciones, le dan la bienvenida al tema de la lectura. Esta celebración es una iniciativa para promocionar que toda la niñez y juventud, no solo de Amatitlán, sino de toda Guatemala, descubra los beneficios que produce el hábito de leer. Y se encontró con la madre naturaleza. La primera estrategia creada por el Programa Nacional de Lectura consistió en la presentación de los famosos cuentacuentos. Los cuentacuentos llegaron a cada una de las regiones del país y se presentaron ante miles de niños y niñas a quienes en forma entretenida les contaron tradiciones de Guatemala, pero en forma oral. Ese vínculo entre la familia, la escuela y la comunidad lo está poniendo en práctica un grupo de madres de la aldea Los Jocotes de Baja Verapaz. Ellas asisten 2 veces por semana a la pequeña escuela de la comunidad y durante un par de horas les leen a sus pequeños hijos e hijas cuentos infantiles. Las jóvenes madres de la aldea Los Jocotes se convierten entonces en las primeras cuentacuentos que conocen sus hijos e hijas. Y son ellas las que inician el proceso de familiarizarlos con la lectura y los libros, aun cuando los niños y niñas todavía no saben leer y escribir. Después de sus padres en el hogar, los niños y las niñas descubren en la escuela otra clase de cuentacuentos que son sus maestras y maestros. Aquí en la Escuela Oficial Mixta San José de Salamá, Baja Verapaz, los niños y niñas de preprimaria se inician en el mundo de la lectura cuando su maestra les lee un enorme libro. Uno de los grandes logros de esta práctica es que desde ya, con menos de 6 años de edad, los niños de esta clase están descubriendo cuál es el beneficio de la lectura y para qué les pueden servir los libros en su vida futura. Estos pequeños ven en la lectura una herramienta del aprendizaje, además de la recreación mental. Después de 400 años de existencia, Don Quijote de la Mancha es considerada la obra literaria que a través de su lectura ha contribuido grandemente al desarrollo intelectual de la humanidad, incluso a las generaciones de nuestro tiempo. En la actualidad existen muy pocos niños y niñas que cultivan el hábito y gusto por la lectura. La tecnología y la vida moderna ha hecho que la niñez y la juventud actuales lean menos libros como forma de entretenimiento. La metodología que se utiliza en el sistema escolar actual también puede influir en que los niños y niñas se interesen poco por leer, pues aunque en la mayoría de los establecimientos educativos leen continuamente, resulta que esta lectura es como obligatoria, porque deben memorizarla a manera de tarea, lo que desmotiva la iniciativa de leer. La escuela debe fomentar el hábito de lectura de forma recreativa y no solo como tarea. Si se tiene una lectura participativa en el aula, los niños y niñas logran tener un pensamiento más crítico. También compartimos. Conforme van leyendo, los niños y niñas se familiarizan con el contenido del libro que leen. Lo toman como una fuente donde encuentran situaciones que incentivan su imaginación. Luego de un corto tiempo de estar leyendo, los niños y niñas de la escuela El Esfuerzo nos dieron una demostración de lo que comprendieron con la lectura. El problema principal es en que la peor señora del mundo odiaba a toda la gente, en especial a los niños. El personaje principal es el soldadito de plomo. El lugar del cuento es la chimenea. Con estos ejercicios, los niños de la escuela El Esfuerzo ahora están tomando gusto por leer y, en cierta manera, enamorarse por la lectura. Muy interesante, muy bonita, porque así tenemos el hábito de leer, aprendemos a leer bien.
Esa pasión por la lectura podrá hacer que estos niños pasen de leer cuentos a obras literarias universales, como la de Don Quijote de la Mancha. Si yo quiero que un niño, digamos de 7, 6 años, que ya sepa leer, quiero que empiece a leer el Quijote, no recomendaría yo que leyera la edición, que es la edición de 1000 y pico de páginas, sino una edición adaptada a la edad del niño, con un lenguaje para el niño. El señor Visitas era alguien como ella. El silencio de las grandes salas de la Biblioteca Nacional se llenan de risas de niños y niñas quienes están disfrutando momentos entretenidos en la sala infantil. El bibliotecario de la sala infantil se convierte en un cuentacuentos cuando hay niños visitantes. De esta forma se trata de acercar a las nuevas generaciones al hábito de leer e investigar en la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional constituye uno de los primeros esfuerzos por hacer pública y gratuita la lectura a la población guatemalteca desde hace más de 130 años. Las bibliotecas públicas abrieron la posibilidad que todo el mundo pudiera leer libros, lo que hoy se hace fácilmente, pero no siempre fue así. Fue hasta en los años de 1800, en la época liberal, y luego, como resultado de la Revolución de 1944, cuando se popularizan las bibliotecas públicas, en donde todas las personas pudieron tener acceso a los libros. En la actualidad, las bibliotecas públicas continúan siendo una forma práctica y económica para que la población pueda leer un libro impreso. Esto hace que lugares como la Biblioteca Nacional hoy se estén renovando con diversas actividades para atraer a sus salas a los niños, niñas y jóvenes. Aquí, además de encontrar en sus salas más de 100.000 títulos literarios, también se han creado salas para consultas o para trabajos en grupo, donde encontrarán el apoyo de la tecnología actual. Cada año se crean actividades en donde la población en general puede adquirir libros a un bajo costo, conocidas como las ferias de libro, donde se podrá encontrar literatura variada y actividades para incentivar la lectura. Este tipo de actividades es un estímulo valioso para poder lograr que los niños vayan adquiriendo desde pequeños ese hábito de la lectura. Al ritmo del tun y las trompetas, los danzantes inician una dramatización única y milenaria, el Rabinal Achí. En la danza del Rabinal Achí se narra el conflicto entre dos príncipes, Rabinal Achí y Quiché Achí. Lo interesante es que la narrativa de la danza tiene personajes, diálogos, trajes y máscaras. El Rabinal Achí representa esa transición entre la tradición oral y los escritos. La danza era una historia que se transmitía de generación en generación, pero como un cuento contado de boca en boca, hasta que Bartolo Cis, un habitante del pueblo de Rabinal, le dicta los diálogos y la historia al sacerdote francés Brasseur de Bourbon. Luego de ser publicado por primera vez en 1860, el Rabinal Achí se convierte en uno de los 4 libros de la literatura precolombina maya, junto con el Popol Vuh, el Chilam Balam y los Anales de los Cachiqueles, con los cuales se inicia la literatura guatemalteca. Rabinal Achí, Chilam Balam, Anales de los Cachiqueles. Yo creo que esto es importante. Hacer una versión infantil, yo creo que tiene muchos elementos ahí que nos sirve bastante. A pesar de que existieron escritores en la época colonial, la literatura guatemalteca florece a mediados del siglo XIX.
Su mayor exponente fue José Milla y Vidaurre, considerado el padre de la novela guatemalteca, pues escribe muchos libros de este género y también de narrativa costumbrista. En el siglo XX surgen escritores que con las descripciones de sus libros nos hacen conocer regiones y situaciones que vivía Guatemala en esas épocas, como las narradas en El mundo del misterio verde y La mansión del pájaro serpiente de Virgilio Rodríguez Macal, o las costumbres y estilo de vida de las fincas del sur, que describe en El tigre Flavio Herrera, hasta llegar a la denuncia política de El señor presidente de Miguel Ángel Asturias, quien en 1967, en una ceremonia especial celebrada en la ciudad de Oslo, Noruega, se le otorga el Premio Nobel de Literatura por su producción literaria, lo que constituye un gran logro para Guatemala a nivel mundial y un reconocimiento a las letras de nuestro país. A través de haberse otorgado el premio Nobel, o por eso mismo, en la actualidad yo creo que toda la literatura latinoamericana va a ser muy conocida porque habrá muchísimos curiosos que quieran saber de ella. Pese a la poca producción de libros de literatura infantil guatemalteca para ser utilizada en los centros educativos, todavía existe un libro que ha contribuido a fomentar el hábito de leer a generaciones de guatemaltecos: Barbuchín. En la actualidad, Barbuchín tiene un único objetivo: acercar a los niños y niñas a la lectura de manera divertida y no solo de carácter educativo. Esta mañana nos dirigimos a una de las muchas comunidades de San Pedro Carchá, en el departamento de Alta Verapaz. Luego de abandonar la carretera asfaltada, nos adentramos en caminos de tierra que luego se convierten en un sendero estrecho, por donde los automóviles ya no pueden transitar. Caminando a pie el resto del sendero, llegamos a la aldea San Jorge. Esta música proviene de la escuela primaria de la aldea por el motivo que los niños y las niñas celebran la llegada de algo que por años deseaban tener: una biblioteca escolar. Hoy los niños de San Jorge pueden leer libros entretenidos que serán el complemento a sus textos escolares y también un incentivo para que los niños y niñas se introduzcan en la lectura. Los niños también tenemos que mejorar la lectura. Él es Francisco Choc, uno de los miembros de la comisión que los niños y niñas formaron para velar que la biblioteca esté ordenada y los libros sean bien tratados. Para Francisco, la lectura no se queda en la escuela al terminar las clases. Al llegar a su casa, en sus ratos libres, le lee a sus hermanos y también a sus sobrinos. Les voy a leer esto. Este hábito de leerle a los demás, Francisco lo aprendió de su hermana mayor, Delcy, quien desde pequeña le ha leído a sus hermanos y ahora a sus hijos. Que les lean, así los niños van desarrollando y van aprendiendo a leer también. El hábito de la lectura debe iniciarse en casa. Y los padres deben seguir estos consejos. Que los niños lo vean leer un libro. Léales cuentos a sus hijos desde que son bebés. Visite con sus hijos las bibliotecas. Regáleles a sus hijos un libro. Lleve a casa lecturas diferentes, ya sea libros, revistas o el periódico, y comente con ellos una parte de su lectura. El que la lectura se motive desde el hogar es parte de los objetivos del programa Leamos Juntos que promueve el Ministerio de Educación. Y el mostrar ese ejemplo, el ejemplo de la lectura, hace que los niños igualmente consideren importante la lectura. Medios escritos y medios radiales están colaborando con la divulgación del programa Leamos Juntos para incentivar a lectores y radioescuchas de las comunidades.
Además, también se está capacitando a voluntarios de todo el país para que desarrollen sus habilidades en el arte de contar cuentos. El objetivo es que en cada departamento del país exista un grupo de cuentacuentos que motive la lectura, como un hábito entretenido, tanto en la escuela como en las familias de las comunidades. El programa Leamos Juntos promueve el concurso de cuentos en familia, en el que pueden participar todos los niños y niñas de Guatemala apoyados por un miembro de familia, ya sea mamá, papá, un tío, un primo o un abuelito. Así como la biblioteca que recibieron los niños de la aldea San Jorge de San Pedro Carchá. Las autoridades educativas tienen previsto proveer a las escuelas del país con libros llamativos y entretenidos que formarán las futuras bibliotecas escolares. A lo largo del año hemos estado en un proceso de selección de los mejores libros para poderlos llevar a inicios del año 2013. Durante nuestra visita, la ministra de Educación, Cintia del Águila, nos presentó el proyecto de Los Megalibros, otra iniciativa que impulsarán en el próximo ciclo escolar para motivar a los niños y niñas a que se acerquen a leer un libro. Son unos libros gigantes, en donde es para leerles a los niños. Entonces ahí están las figuras, son libros lindos como los que uno quiere para sus hijos. Correcto. Se usa mucho en otros países porque el maestro los tiene enfrente o los pueden trabajar en grupo. Todas estas acciones tienen un único fin: el que cada niño y niña de Guatemala tenga el hábito de leer de una forma divertida y entretenida y así mejorar en todos los aspectos de la vida. Si usted en su hogar como padre o madre de familia lee con sus hijos y si todos participamos en fomentar el gusto por la lectura, se podrá decir que no es tarde para que la niñez y la juventud adquieran el hábito de la lectura y no es tarde para que Guatemala pueda volver a leer.